¿Qué tal? Buenos días, tengan todos una vez más a su programa Un Tiempo con Dios, programa donde la palabra del Señor llena, ministra, transforma nuestro ser, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro hogar, creyendo y confiando en el Señor Jesucristo que este año 2026 es un año lleno de bendiciones, un año lleno de transformaciones, un año lleno de cambios de parte de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Confiamos de que su palabra se cumple en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Le damos la bienvenida una vez más a este programa donde la palabra del Señor es llevada a cada uno de nuestros hogares, deseándoles un feliz año 2026 y confiando en el Señor Jesucristo de que todos nuestros planes, proyectos, todo lo que tienes tú allí programado para este nuevo año 2026, sabemos que cuando inicia un nuevo año nos programamos, planificamos muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, pero dejemos que sea nuestro Dios aprobando cada uno de nuestros planes. Es importante que le digamos al Señor: Señor, aquí están mis planes, Señor, aquí están mis proyectos, Señor, aquí está todo lo que como persona quiero hacer en este año 2026, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya en mi vida, en mi familia y en mi hogar, porque al final los planes de Dios son perfectos. Al final es mucho mejor lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, así como dice su palabra, que como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Entonces es importante que en este año 2026, desde acá, desde su canal JRTV, Canal 10, desde su programa Un Tiempo con Dios, estamos contentos y les deseamos un maravilloso año 2026 cargado de bendiciones y sobre todo cargado de esa fe sobrenatural en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es todo lo que necesitamos nosotros como personas para poder seguir caminando en este camino que sabemos que muchas veces es difícil, muchas veces es complicado, pero de la mano del Señor Jesucristo todo se puede. Entonces desde acá, desde este lado del mundo, estamos predicando, anunciando la palabra del Señor, anunciando que Dios Todopoderoso tiene un propósito firme con cada uno de nuestros corazones, porque esa es la palabra que el Señor nos ha encomendado a llevar a todas las naciones y de anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y por eso en este año 2026 es importante que como cristianos, es importante que como personas que tomamos la decisión de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hemos tomado la decisión de tener un nuevo nacimiento en el Espíritu, es importante que podamos compartir esta buena noticia, compartir este mensaje de salvación que solamente a través de Cristo Jesús podemos tener. Solamente a través de Cristo Jesús podemos llegar a esa salvación eterna, a esa vida eterna que muchos anhelamos, muchos deseamos, y el tema del día de hoy tiene mucha relación con esto que les estoy comentando, porque muchas veces en nuestro día a día, muchas veces cuando nos ponemos a reflexionar decimos: wow, no entiendo muchas veces cuál es el propósito que tengo. O hay muchas personas que dicen: no, mira, yo no le veo sentido a la vida, porque llegamos a un momento de nuestra vida cuando nos alejamos de la presencia de Dios a pensar en estas situaciones, ¿no? A pensar de que no hay sentido, a pensar de que a lo mejor no hay un objetivo firme, no hay un camino trazado. Pero cuando estamos en la presencia del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo es quien direcciona nuestras vidas, comenzamos a ver que no es de esa manera, sino que verdaderamente nosotros necesitamos andar en el camino perfecto que es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que entender en este punto, en este aspecto, de que el Señor Jesucristo es ese camino por el cual cada uno de nosotros debe trazar, debe andar, debe caminar. Entonces en este año 2026 es importante que no nos apartemos de ese camino,
que permanezcamos caminando firme en el camino que es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que entrare por mí heredará ese reino de los cielos. Entonces es importante que nosotros podamos definir y tener bien en claro que Jesucristo es ese camino que nos lleva a la salvación eterna, de que Jesucristo es esa vida eterna que nosotros necesitamos, y de que Jesucristo es la verdad. Es la verdad que todos necesitamos en esta vida, en este mundo lleno de caos, en este mundo lleno de mentiras. Hay una verdad que resplandece. Dice: yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces es importante que cada uno de nosotros esté bajo esa luz, sea esa lumbrera en este mundo, sea esa lumbrera en esta tierra, para llevar una palabra de salvación, para llevar una palabra de vida eterna. Porque si bien es cierto, podemos decir: mira, yo anhelo caminar en el camino que es el Señor Jesucristo, yo anhelo llegar al reino de los cielos, yo anhelo llegar a esas moradas que el Señor Jesucristo dijo que iría y prepararía moradas para cada uno de nosotros. Pero es importante que todos conozcamos este mensaje, es importante que todos conozcamos esta palabra, y por eso el tema del día de hoy tiene por título: el propósito eterno de Dios. Tenemos que entender que hay un propósito eterno de parte del Señor para con nosotros. Y ahí surge la pregunta: ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Por qué existo? ¿Tiene sentido mi vida? ¿O fui creado con un propósito? Muchas veces nos hacemos estas preguntas. ¿Dios tiene algo que ver conmigo? O sea, ¿para qué nací? Entonces, el ser humano a lo largo de su vida, a lo largo de su trayectoria en esta tierra, siempre tendemos a buscarle respuestas a este tipo de preguntas. Siempre buscamos atenderle a indagar un poco en ese misterio, ¿no? De para qué nací, por qué estoy, por qué vivo en Perú, por qué vivo en Chile, por qué vivo en Colombia, por qué vivo en Venezuela, por qué vivo en Estados Unidos, por qué vivo en el lugar donde nací. Entonces, siempre buscamos una respuesta a todas las preguntas. Y una de esas preguntas siempre nos decimos: ¿para qué nací? O sea, si yo nací en esta tierra, debe ser porque tengo algún objetivo, tengo algún propósito de parte de Dios, tengo algo que pensar, ¿no? Entonces la palabra del Señor nos es clara con este tipo de preguntas. El tema allí es que muchas veces nosotros no buscamos verdaderamente la palabra del Señor, no buscamos verdaderamente lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros podamos refugiarnos en esa presencia, en ese misterio de parte del Señor, podamos refugiarnos allí en el Señor Jesucristo. Y vemos acá, cuando nos vamos ya a la palabra del Señor, porque como siempre decimos, es importante que nosotros nos podamos refugiar en la palabra del Señor, porque es quien nos va a dar verdaderamente la respuesta a todas estas preguntas. La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5, una palabra que le da el Señor a este profeta. Jeremías capítulo 1 versículo 5, y es importante que nosotros podamos tener allí la Biblia a la mano, podamos tener allí la palabra del Señor, leer la palabra de Dios, porque es la que nos va a dar la respuesta. La palabra del Señor es la que nos va a decir a nosotros verdaderamente para qué nací, verdaderamente por qué estoy en esta tierra. Entonces, si bien es cierto, acá en Jeremías vemos una palabra que el Señor le da al profeta, vemos una palabra que el Señor le dice al profeta en Jeremías capítulo 1 versículo 5, dice, vamos a leerlo desde el 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. O sea, Jeremías acá especifica y dice: mira, no fue que casualidad, no fue que yo lo imaginé, no, dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo. Dice la palabra: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces vemos acá que Dios le dice a Jeremías: mira, antes de que tú nacieses, ya yo te conocía. Antes de que tú te formases en el vientre de tu madre, ya yo te había escogido para que fueses profeta a las naciones. Entonces vemos acá que el Señor le da una palabra a Jeremías. Vemos acá que el Señor le dice a Jeremías: mira, no has nacido por casualidad.
Mira, no has nacido porque se le ocurrió a tu mamá y a tu papá crearte. No, has nacido con un propósito. Y lo mismo nos dice el Señor en este tiempo. Mira, no has nacido por casualidad. Si tú estás conectado en esta mañana a este programa, si tú estás conectado a este programa a lo largo de las retransmisiones, déjame decirte algo. No has nacido por casualidad. Hay un propósito de parte de Dios en tu vida. Hay un propósito de parte de Dios para contigo, para tu familia, para tu hogar, para tu descendencia. Porque es importante que nosotros podamos tener bien en claro esto. Nosotros no nacimos porque de casualidad nací yo. Fui el último hijo de mis padres, entonces nací de casualidad. No. El Señor ya ha planificado que tú estés en esta tierra con un propósito. A lo mejor decimos, mira, pero tal persona tiene este propósito, tiene este don, tiene este talento, pero yo no lo tengo. Pero es que la única forma, la única manera de que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios con cada una de nuestras vidas es a través del Señor Jesucristo. Es a través de leer su palabra. Es a través de entender que, wow, hay una palabra de parte de Dios para mi vida, para mi familia y para mi hogar. Y muchas veces cuando leemos este pasaje de Jeremías, muchas personas dicen, wow, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Eso fue ya hace mucho tiempo. Entonces nosotros estamos ahora en el Nuevo Testamento, está bien. Muchos tienen esa perspectiva, muchos tienen esa forma de entender. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, la palabra también se refiere a esto. La palabra del Señor, ya una vez que Jesucristo vino, hizo el sacrificio eterno en la cruz del Calvario, la palabra del Señor nos sigue relatando acerca de ese propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Y acá vemos que a Jeremías le dice el Señor, mira, ya yo te he apartado, te he separado para que tú seas profeta entre las naciones. Pero ¿qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros en este tiempo? ¿Qué nos dice el Señor? Y para eso nos vamos a ir al libro de Efesios, porque Pablo le escribe acá al pueblo de Éfeso algo muy importante y relevante, ¿no? En el libro de Efesios, Nuevo Testamento, libro de Efesios capítulo 1, porque es importante que nosotros podamos escudriñar la palabra. Dice el Señor, escudriña las Escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Entonces, mientras nosotros más escudriñemos, estudiemos esta hermosa palabra, más conocimiento vamos a tener. Entonces es importante que nosotros podamos definir acá un punto importante. ¿Cuál es el punto importante? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué nací yo en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Entonces muchas veces nos hacemos esa pregunta. Y miren lo que dice el Señor en el libro de Efesios. Los invito a que podamos ir allí al libro de Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante, porque acá Pablo dice algo sumamente importante. Pablo dice algo sumamente importante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá vemos que Jesucristo ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo resucitó. Ya Jesucristo subió a los cielos. Entonces acá vemos que ya el evangelio está empezando a ir de ciudad en ciudad, está empezando a esparcirse el evangelio. Y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice acá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y acá tenemos un punto, acá tenemos un primer punto. Y es que la palabra del Señor dice que ya Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes, dice la palabra del Señor, en Cristo Jesús. Entonces vemos acá que muchas veces decimos, wow, no le tengo sentido a mi vida, no veo sentido a al propósito que yo tengo acá en la tierra. Yo no debería estar en este lugar, yo debería haber nacido allá en el primer mundo, debería haber nacido en Europa, debería haber nacido en Norteamérica. Entonces muchas veces hablamos de esa manera.
¿por qué nací acá en este lugar? ¿Por qué nací en este pueblo? ¿Por qué nací en esta tierra? ¿Por qué nací en este país? Déjame decirte algo. El Señor dice en su palabra que ya Él ha derramado de sus bendiciones sobre tu vida. Entonces, cuando nosotros recibimos esa palabra de parte de Dios, decimos, wow, entonces si ya esas bendiciones están allí, ¿por qué muchas veces no se manifiestan en nuestra vida? Si todas esas bendiciones espirituales, dice la palabra del Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No está diciendo acá Pablo, mira, pueblo de Éfeso y todo el que lea esta carta, se te ha bendecido con algunas bendiciones, no todas, algunas nada más. Él no está diciendo, acá está siendo muy claro y dice que nos bendijo con toda bendición. Entonces, cuando nosotros vemos acá que dice nos bendijo con toda bendición, ya no debe haber quedado duda de que cada uno de nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una promesa y es que todas las bendiciones están disponibles en bandeja de plata, como dicen por allí, para cada una de nuestras vidas. Pero hay un tema, ¿por qué esas bendiciones muchas veces no se manifiestan en nuestras vidas? Y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver porque es necesario que en este año 2026 estudiemos a detalle la palabra del Señor. Estudiemos a detalle lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Estudiemos a detalle lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. No es una palabra que está limitada. Es una palabra para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Es una palabra para todo aquel que ha decidido decir, mira, yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Así que si tú que estás allí, al otro lado de la pantalla, tú que estás mirando este programa, déjame decirte que solamente hay un camino para recibir esta bendición y se llama Cristo Jesús. Solamente hay un camino para recibir la bendición espiritual que ya está preparada para tu vida, para tu hogar, para tu familia y se llama Cristo Jesús. Si nosotros no entendemos este punto, nunca van a poder venir esas bendiciones, que ya hay una promesa de esas bendiciones para nuestras vidas, pero la única manera de que esas bendiciones se puedan llegar a ejecutar en nuestra vida es a través de Cristo Jesús, es a través de ese nuevo nacimiento, es a través de esa disposición, de esa fe que yo tengo en Cristo Jesús. Entonces, si yo tengo la fe en Cristo Jesús, estoy seguro de que el Espíritu Santo me está guiando. Esas bendiciones espirituales van a descender sobre tu vida. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios nos ha entregado en su palabra. Y vemos acá que el apóstol Pablo le sigue hablando al pueblo de Éfeso, versículo 4, y acá dice una palabra importante para nosotros. Si usted tiene la Biblia allí, puede leer juntamente conmigo. Versículo 4 dice, según que nos escogió. ¿Qué hablábamos de Jeremías? Que el Señor le dijo a Jeremías, yo te he escogido desde antes de la fundación del mundo. Y acá vemos que el Señor habla en el Nuevo Testamento, luego que el Señor Jesucristo vino, y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, la misma promesa que Dios le hizo a Jeremías allá en el Antiguo Testamento es la misma promesa que el Señor nos vuelve a dar a cada uno de nosotros ahora acá en este tiempo. Y si bien es cierto, cuando nos vamos a Jeremías era una promesa directamente para el profeta, pero cuando nos vamos al libro de Efesios vemos que es una promesa ¿para quién? Para todos. Para todos. Dice, según nos escogió. Pablo no le está diciendo al pueblo de Éfeso, mira, Dios los escogió a ustedes nada más desde antes de la fundación del mundo. Pablo no está diciendo eso. Pablo le está diciendo de manera general, según nos escogió a todos, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Entonces vemos acá algo importante en la palabra del Señor. Primer punto, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando el Señor dice, mira, yo te he escogido antes de la fundación del mundo, quiere decir que tu nacimiento no es por casualidad. Quiere decir que tú no naciste en el año
1990, 1995, en el año 2000, en el año 2005, en el año 2020. No es casualidad que tú hayas nacido en ese tiempo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que ya hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, déjame decirte algo, querido amigo, déjame decirte algo, querido hermano que está conectado allí, que está viendo este programa por el canal JR TV, que está viendo este programa a través de la plataforma de Facebook. Déjame decirte algo. Tu nacimiento no es casualidad, es propósito de parte de Dios y tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Si hasta ahora tú no has creído esta palabra, déjame decirte que hay una promesa de parte de Dios. El Señor dice en su palabra que todas las bendiciones espirituales están disponibles para ti. Pero para que esas bendiciones espirituales estén disponibles para ti, tú tienes que haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, déjame decirte que dice la palabra del Señor que ya Dios te ha dado esa oportunidad y ya Dios ha determinado que tú puedas conocer que Cristo Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida y es el único camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre. No hay opción B, no hay opción C, no hay 5 o 6 caminos para llegar al Padre. No, dice el único camino para llegar al Rey de Reyes se llama Jesús de Nazaret. Entonces, cuando nosotros entendemos, tenemos claro ese primer punto, que solamente a través de Jesucristo, entonces todas esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús están disponibles para tu vida. Todas esas bendiciones espirituales en Cristo nuestro Señor están disponibles para tu hogar, están disponibles para tu familia. Pero primeramente tenemos que entender acá, punto número 1, que necesitamos reconocer a Cristo nuestro Señor como único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro hogar. Y déjame decirte algo más, voy a ir un poco más allá, porque es importante que vayamos un paso más. Y es que ya Dios te ha escogido para que en este tiempo, en esta hora, en este momento, tú escuches esta palabra y puedas verdaderamente tomar tú mismo la decisión de servirle a Dios o no servirle a Dios. Y eso también tiene sus consecuencias que lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante porque no me quiero saltar tampoco ciertas partes que es necesario que podamos ir estudiando nosotros, ir analizando, ir escudriñando. Porque en este año 2026 es importante que todos nosotros podamos tener esas bendiciones espirituales. En este año 2026 a lo mejor usted se hizo planes, a lo mejor usted se hizo proyectos, a lo mejor usted dice, mire, este año 2026 voy a tener esto, voy a tener aquello, pero déjame decirte una cosa. Es necesario que esos planes y esos proyectos se los entregues al Señor y le digas, Señor, estos son mis planes, Señor, estos son mis proyectos, pero sé tú aprobándolos. Mi fe está puesta en Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús aprueba mis planes y mis proyectos, sé que para diciembre de este año 2026 ya yo voy a tener estas bendiciones, que lo más seguro, lo más probable sean terrenales, pero al fin y al cabo son bendiciones, son añadiduras. Pero acá entra la palabra del Señor y te dice, mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Entonces hay situaciones, hay pasos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Reconozco a Cristo Jesús como mi Señor, mi Redentor, mi Padre. Y dejo que sea el Espíritu Santo guiándome, transformándome y recordando todas las cosas que Jesús entregó. Y dice la palabra del Señor que automáticamente todas las bendiciones espirituales están disponibles para tu vida. Y si continuamos andando en ese camino, dice la palabra del Señor, que todas las demás bendiciones terrenales van a venir por añadidura. No va a ser necesario que tú te esmeres tanto, porque el Señor va a ver tu intención, el Señor va a conocer tu corazón, el Señor va a conocer tu vida y te va a abrir puertas y te va a abrir caminos para que tú puedas seguir andando en esta tierra, predicando su palabra, anunciando su reino y que sobre todas las cosas vivas conforme a la voluntad de Dios. Porque ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Y vemos acá que
que Pablo se los ha dicho muy claro al pueblo de Éfeso en esta carta y nos los ha dicho muy claro a todos en general en esta carta, porque cuando leemos las cartas de Pablo leemos un mensaje que va de generación en generación. Y Pablo le dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Ha sido escogido para vivir en una vida de santidad, ha sido escogido para vivir una vida sin manchas en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que es importante que podamos tener esto bien en claro. Si el Espíritu Santo está conmigo, yo tengo que andar ¿en qué? En santidad. Tengo que vivir conforme a cómo el Espíritu Santo quiere que yo viva. No vivir de apariencias, no vivir que un día estoy con Cristo y el otro día no lo estoy, que un día el Espíritu Santo se manifieste en mí y el otro día no, sino que dice que debemos andar en rectitud, debemos andar sin manchas, debemos andar en una vida de santidad. Entonces, es algo que nosotros tenemos que verdaderamente analizar, estudiar, escudriñar y ponerlo en práctica. No solamente que me diga la palabra del Señor, wow, ahora entiendo que hay muchas bendiciones espirituales para mí, pero yo no voy a servir a Cristo. Entonces esas bendiciones no van a descender sobre tu vida. Entonces es importante que nosotros podamos ir entendiendo las cosas claras como son, las cosas claras. Saludamos desde ya todos los que se están conectando también por el Facebook. Saludamos a mi madre Zeneida que se conectó por allí. Dios te bendiga y te guarde. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Jorge Soto, hermano, Dios le bendiga, extrañándolo por acá. Sabemos que el Señor tiene planes con cada una de nuestras vidas y este año 2026 tiene planes con cada uno de nosotros. Que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Amén, hermano. El hermano Leonardo Acosta, buenos días, mi hermano. Nuestra hermana Lina, nuestra hermana Luz, nuestra hermana Jennifer, Dios les bendiga, buenos días tengan todos. Dejen sus comentarios, dejen allí todos sus me gustas, compartan esa transmisión por Facebook. Es importante que este mensaje llegue a muchas personas porque hay una promesa de parte de Dios, hay una promesa de parte del Padre, que es que todas las bendiciones espirituales van a descender sobre nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros podamos tomar la decisión de decirle, Señor Jesús, yo sé que tú eres el camino, yo sé que tú eres la vida y sé que tú eres la verdad. Entonces quiero transitar a través de ese camino. Amén. Dios les bendiga. Vámonos a un corte comercial. Regresamos en breve. No se desconecte de su canal, no se desconecte de la transmisión del Facebook y sobre todo no desconecte su corazón de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y a nuestras familias en esta mañana. Amén. Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en breve. Bien, estamos de vuelta una vez más. Le dijimos que era un corte breve y así mismo ha sido porque el Señor tiene mucha palabra para nuestras vidas en este año 2026 y el Señor tiene mucha palabra para nuestra familia en este nuevo año y es importante que nosotros podamos estar atentos al mensaje, a la palabra que nuestro Dios y Redentor nos está entregando en esta mañana. Saludamos a todos los que se siguen conectando, se siguen sumando a esta transmisión, todos los que están allí dispuestos a seguir caminando en el camino que es Cristo Jesús, todos los que están allí dispuestos a decirle, Señor, sé que me has escogido con un propósito, Señor, yo sé que me has escogido con un objetivo, que me has escogido para adorar y glorificar tu nombre. Así que es importante que nosotros podamos entender en esta mañana el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es que es un propósito eterno. A lo mejor hoy con nuestras vidas, mañana va a ser con nuestros hijos, dentro de unos años con nuestra descendencia. Entonces es importante que la bendición se quede en nuestro hogar. Si tú eres padre, madre de familia, declara esa bendición sobre tu vida, declara esa bendición sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, porque esa bendición va de generación en generación. Entonces Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es importante que cada uno de nosotros declaremos esa palabra,
que mi casa, mi descendencia, mi familia, mi hogar sea servidor de Dios, sea personas, hombres y mujeres que verdaderamente tengan esa dirección, ese norte y sean conscientes de que han sido nacidos en esta tierra con el propósito de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos leyendo la palabra del Señor en el libro de Efesios. Yo la verdad tengo mi hojita acá bastante larga, pero no nos va a dar mucho tiempo, pero vamos a avanzar el día de hoy todo lo que podamos avanzar. Y sabemos que el Señor va a seguir abriendo, por eso es importante que este año 2026 no se pierda ninguno de los programas, porque va a ser bastante extenso, va a ser bastante detallado y es importante que podamos estudiar paso a paso el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces nos estamos enfocando hoy en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, porque acá Pablo da una palabra de parte de Dios que es verdaderamente importante para nosotros poder entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a repasar un poco desde el 3, nos hemos quedado en el versículo 5, pero vamos a repasar un poco el versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces vemos acá que ya tenemos un objetivo claro. Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. Entonces tenemos nosotros acá que entender que debemos permanecer en esa santidad, con esa firmeza, con esa fe en Cristo Jesús, de que todo lo que va a suceder, todo lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra familia, sea laboral, sea que estés estudiando, sea en salud, sea en la economía, todo lo que suceda en tu entorno tiene que ser entregado a las manos del Señor Jesucristo y decirle: Padre, yo solamente vivo por ti, para ti. Señor, tú conoces mi situación y sé tú, Señor, mostrándome la dirección que yo debo tomar. Entonces acá continúa el apóstol Pablo hablando al libro a los Éfesos y dice en el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá en el versículo 5, una palabra que verdaderamente transforma nuestro ser, una palabra que verdaderamente llena nuestra integridad, porque si bien es cierto en el versículo 4 dice: nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero acá en el versículo 5 nos está mostrando, mira cómo fue que fuimos escogidos. Y dice: hemos sido escogidos en amor, habiéndonos predestinado, dice. Entonces, no es casualidad que tú el día de hoy escuches la palabra del Señor. No es casualidad de que se te haya presentado el Evangelio de Cristo. No es casualidad de que hayas escuchado, hayas conocido acerca de un hombre que vino hace más de 2000 años a morir por nuestros pecados. No es casualidad. Es que ya has sido predestinado a escuchar el mensaje de Dios para que tú mismo tomes esa decisión. Para que tú mismo digas: verdaderamente quiero servir a Jesús o verdaderamente prefiero seguir mi camino. Entonces ya has sido predestinado. No es casualidad que hayas escuchado este mensaje en esta mañana. Y dice que hemos sido predestinados ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces acá hay una palabra. Me voy a enfocar un poco acá en esta palabra, porque Pablo dice algo que es totalmente claro y dice que Él nos ha predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, Pablo continúa acá hablando, dice: hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces acá hay una condición. Muchas veces he escuchado hablar personas, dicen: no, mira, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios.
Y acá un tema un poco controversial muchas veces hablamos de que todos son hijos de Dios, muchas veces decimos que todos vamos a heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Pero acá la palabra del Señor hace bastante énfasis y es directa. Dice que nos ha escogido en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, que solamente la única manera de que yo pueda decir, mira, yo soy hijo de Dios, es a través del Señor Jesucristo. La única forma de que yo diga, mira, verdaderamente yo soy hijo de Dios, he sido llamado a ser hijo de Dios, pero para llegar a ser hijo de Dios tiene que ser por medio de Jesucristo. En una oportunidad dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo estaba reunido con los apóstoles y muchas personas y le llegan y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están que te buscan, están que preguntan por ti. Y el Señor Jesucristo le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuán más claro es el Señor Jesucristo en esa cita bíblica que dice, mira, la única forma de que tú verdaderamente seas llamado hijo de Dios es si haces la voluntad de Dios, es si haces la voluntad del Padre. Y para nosotros poder decir yo hago la voluntad del Padre es que nosotros podamos caminar en Cristo Jesús. Porque ese es el amor que Dios ha tenido con la humanidad. Ese es el amor que Dios ha tenido con esta tierra. De que aún siendo pecadores, Él envió a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados. Entonces, cuando reconocemos a Cristo Jesús, cuando reconocemos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, y cuando comenzamos a caminar, dice acá Pablo, a los suyos por medio, o sea, no es que yo digo hoy, mira, acepto al Señor Jesucristo y mañana sigo mi vida normal, no. Yo acepto al Señor Jesucristo, soy una nueva criatura, tengo un nuevo nacimiento y comienzo a andar en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Esos son los hijos de Dios. El que camina siendo consciente de que el Señor Jesucristo sacrificó su vida en la cruz del Calvario y no solamente se quedó allí, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos y nos dio la potestad, la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero solamente mientras andemos en ese camino que Él mismo dijo que era. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces, si Jesucristo es el camino, por ese camino debemos andar. ¿Para qué? Para poder ser verdaderamente llamados hijos de Dios. Entonces, si tú quieres saber quién es un hijo de Dios es todo aquel que hace la voluntad de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos que entender bien en claro acá que nuestro propósito o el propósito que Dios tiene para con nosotros es que seamos sus hijos. Más allá de que podamos decir, wow, no entiendo qué debo hacer, no entiendo cuál es mi objetivo. Tenemos un objetivo claro. Tenemos un solo objetivo muy muy claro. Y es que todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Habrán algunos que aceptarán ese llamado, habrán otros que lamentablemente no aceptarán ese llamado, pero el Señor Jesucristo está a las puertas. Y todas esas bendiciones espirituales están en bandeja de plata. Y esas moradas que el Señor Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros, para cada uno de los que sean verdaderamente hijos de Dios, están preparadas. Entonces acá la pregunta no es cuál es mi propósito, acá la pregunta es, ¿verdaderamente yo estoy aceptando lo que Dios me está ofreciendo? ¿Verdaderamente yo estoy aceptando el mensaje que Dios me está entregando? ¿O verdaderamente yo estoy dispuesto a recibir esas bendiciones espirituales? ¿O verdaderamente yo quiero ser hijo de Dios? Porque dice la palabra del Señor que nos ha predestinado para ser adoptados como hijos de Dios. Pero esa predestinación es por medio del Señor Jesucristo. Está bien, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ya envió a su Hijo, ya su Hijo hizo el sacrificio, ya entregó el mensaje. Ahora todo depende ¿de quién? De nosotros. Ahora todo depende de cada uno de nosotros si aceptamos ese mensaje o lo rechazamos.
Entonces muchas veces decimos, wow, pero ¿por qué en el mundo suceden tantas cosas? ¿Por qué en el mundo sucede tanta maldad fácil? No aceptamos el mensaje de Dios. No aceptamos el mensaje de paz y de amor que el Señor Jesucristo vino a traer. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mismo mensaje sigue vigente hasta la actualidad. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a tu familia. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, a tu hogar, a tu casa. Pero es necesario que nosotros podamos doblar nuestras rodillas y decir, Señor, te reconozco como mi Señor, y a partir de ahora quiero andar en la tierra como tu Hijo Jesucristo andaba, con esa misma mentalidad. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces todos hemos sido llamados a imitar a Cristo. ¿Qué haría Cristo en la situación en la que yo estoy? ¿Qué haría Cristo en las circunstancias por las que estoy pasando? Y cuando empezamos a pensar de esa manera, dejamos que el Espíritu Santo sea direccionándonos. Porque ¿quién dijo el Señor? Que el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Y ese mismo poder que recibieron los apóstoles en aquella oportunidad es el mismo poder que tú y yo y cada uno de nosotros recibe al momento de decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a servirte, dispuesto a buscarte, dispuesto a ser un hijo tuyo. Y ese mismo poder desciende sobre tu vida, porque el Espíritu Santo que se manifestó en el Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que se manifiesta en este tiempo. No hay diferencia. Dios no es que en el Antiguo Testamento Dios era uno, en el Nuevo era otro y en la actualidad es otro. No, Dios es el mismo, es un ser eterno. Es un ser eterno. Jesucristo dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Todas las cosas que puedes ver fueron creadas a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces debemos entender acá que nuestro propósito eterno, el propósito que Dios tiene para la humanidad, es que todos podamos proceder al arrepentimiento y ser sus hijos. O sea que Dios, más allá de todo, Dios quiere que seamos sus hijos. Él quiere crear una familia gigante en esta tierra. Y continuamos acá leyendo el libro de Efesios, versículo 6. Dice acá, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cada uno de nosotros, una vez que ya hemos entendido este mensaje, ya hemos entendido esta palabra, tenemos que entender que hemos sido nacidos para adorar, para glorificar, para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra del Señor que el Señor está buscando verdaderos adoradores. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes son esos adoradores? Estos que están aquí, los que han sido predestinados, los que han sido predestinados para ser hijos suyos. ¿Y quiénes son esos que han sido predestinados? Cada uno de nosotros, los que estamos recibiendo esta palabra. Cada uno de nosotros, sencillo. Todo aquel que ha escuchado hablar del Señor Jesucristo tiene esta promesa. Todo aquel que ha escuchado que el Señor vino hace más de 2000 años a morir por nuestros pecados, tiene esta promesa. ¿Cuál es el problema? Que nosotros como seres humanos no aceptamos muchas veces la promesa que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es el problema? Que como seres humanos la rebeldía sigue en nuestras vidas y no queremos reconocer que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo hablábamos finales del año pasado. Lo hablábamos acerca de esa rebeldía. Hablábamos acerca de ese estado en el que nos encontrábamos y que no queríamos renunciar a ello. Entonces es importante que nosotros renunciemos a todo lo que no le agrada a Dios. Si yo soy consciente de que hay una situación que no le agrada a Dios, yo tengo automáticamente que decir, Señor, esta situación yo sé que no te agrada, renuncio a ello.
renuncio a ello. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarte, quiero servirte, quiero glorificar tu nombre. Que cuando tú vayas por la calle, la gente diga, mira, esa persona es diferente, esa persona tiene algo, esa persona tiene un toque, tiene algo diferente que lo distingue, y que eso sea la presencia de Dios en tu vida, que eso sea la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que cuando andes por la calle la gente reconozca que tú eres un hijo de Dios, que cuando andes por la calle la gente reconozca que la presencia de Dios está en tu vida, está en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Entonces el Señor nos exhorta muchas veces. El Señor nos exhorta, dice versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, tenemos que adorarle. Tenemos que adorarle. O tú como hijo, mira, si tú como hijo respetas a tu padre terrenal, respetas a tu madre terrenal, los amas porque los amas, entonces ¿cuánto más a tu Padre eterno? El Padre que ya te ha predestinado para que tú puedas ser la persona que eres ahora. El Rey de Reyes que ya te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Tu padre y tu madre son tu padre y tu madre en esta tierra. Pero el Señor Dios Todopoderoso te ha escogido desde antes de la creación de esta tierra para que en este año tú escuches esta palabra. ¿Por qué? Porque tiene amor contigo. Porque tiene misericordia de ti. Porque Él sabe que tú eres una persona que necesitas escuchar este mensaje. Porque ya has sido escogido para que le sirvas. Entonces no puede haber duda en nosotros de decir, wow, no sé para qué nací, ahora en un nuevo año 2026, no tengo objetivo, no tengo planes, no tengo proyectos. Busca primeramente del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Pero debemos nosotros concentrarnos y decir, tengo un propósito firme, el Señor me ha escogido para que sea su hijo. Y como su hijo yo tengo que programarme, tengo que planificarme, tengo que andar como Él desea que yo ande, y todas las puertas comenzarán a abrirse. Comenzarán a abrirse y empezarán a venir lo que Dios tiene preparado para tu vida. A veces es difícil, a veces por allí hay bajadas, hay subidas, normal, tú continúa. Nadie dijo que el camino sería fácil, pero mientras andemos en el camino que es Cristo Jesús, nuestro objetivo es el reino de los cielos, y las demás cosas van a ser añadidas a tu vida. Entonces es importante que nosotros podamos entender. Y continúa hablando acá, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces tenemos la oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos. Decir, Señor, reconozco que tú eres. Reconozco que tú eres mi Dios, y solamente a través de ti todos los pecados son limpiados. Entonces tenemos una redención por la sangre de Cristo, esa sangre hermosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y dice acá que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo. Hasta acá, versículo 9, se nos ha revelado un gran misterio. Y ustedes dirán, ¿cuál es el misterio? El misterio por el que nosotros hemos sido nacidos en esta tierra. El misterio de por qué nosotros estamos en este lugar. El misterio de por qué nosotros estamos escuchando esta palabra. El misterio que Dios tiene para con nuestras vidas, que ya no es un misterio porque ya ha sido revelado. Dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es ese misterio? Que el Señor nos quiere reunir a todos. El Señor quiere formar una familia con cada uno de nosotros. El Señor quiere formar una familia de hijos suyos. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios.
Hemos sido llamados, predestinados, dice la palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces este mensaje usted tiene que llevárselo en esta mañana. Wow, solamente 10% del mensaje que tenemos preparado, que el Señor nos ha entregado, lo vamos a poder desarrollar en esta mañana. Entonces usted no se puede perder los siguientes programas. Usted no se puede perder los siguientes programas. Porque vamos a seguir hablando de este propósito. Porque en este año 2026 cada uno de nosotros tenemos que reconocer que hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Hay un propósito. Entonces Dios no creó al hombre para abandonarlo. Dios no creó al hombre para decir, mira, sé uno más en la tierra. No. El Señor creó al hombre con un propósito. Y ese propósito es amarlo, relacionarse con Él y sobre todo llamarlo ¿qué? Hijo. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Si usted está viendo este programa, es porque usted ha sido llamado a ser hijo de Dios. Y si usted cree en esta palabra, déjelo allí en los comentarios. Dejen en los comentarios allí en el Facebook y diga, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Porque tenemos que creerlo. Dice la palabra del Señor que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces el Señor nos ha invitado en esta primera semana del 2026 a que escuchemos este mensaje. A que escuchemos esta palabra. De que hemos sido llamados a ser ¿qué? Hijos de Dios. Ustedes, yo, todos nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Así que regocíjese en esta mañana. Regocíjese porque el Señor lo ama. El Señor quiere relacionarse contigo. Dios quiere que tú seas su hijo. Dios quiere que tú seas su hija. Dios quiere una familia. Dios quiere formar una familia con cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros primero tenemos que ¿qué? Reconocer, Señor, reconozco que hasta este momento no hacía las cosas correctas. Entonces a partir de ahora quiero vivir conforme a tu voluntad. Direccióname, enséñame a través de tu Espíritu Santo cómo debo de andar. Porque ese es otro tema también. Que muchas veces decimos, no, wow, yo no busco del Señor porque no quiero que me digan cómo debo vivir. Pero no es que nadie te va a decir cómo debes vivir. Es el Espíritu Santo direccionándote y haciéndote entender que hay bendiciones espirituales para tu vida. Haciéndote entender que hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Y haciéndote entender que has sido predestinado para ser llamado hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Entonces, desde acá, desde esta plataforma, desde este canal, le damos la gloria, le damos la honra a nuestro Señor Jesucristo. No se desconecte usted de la presencia de Dios durante todo el día, durante toda la semana, porque es importante permanecer allí, bajo de la misericordia de Dios. Entendiendo, reflexionando en este mensaje, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Reflexionen en este mensaje durante todo el día y entendamos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Entendamos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, que hay un propósito eterno de parte de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar. Amén. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar allí. Te invito a que en el lugar donde tú estés, por un momento le digas, Señor Jesucristo, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy, Señor, porque hasta ahora he entendido que hay un propósito con mi vida. Que este año 2026, Señor, todos mis planes y proyectos son presentados delante de ti. Para que seas tú aprobando, Señor, mis planes. Para que seas tú aprobando mis proyectos. Y hazme entender, Señor, cuando algo no me conviene, Dios de la gloria, Señor Jesús. En esta mañana, Padre, me arrepiento de toda maldad, de todo pecado, de todo aquello que haya realizado que no fue agradable para ti, Señor, y me humillo delante de tu presencia. Reconozco que tú eres mi Rey y mi Señor. Oh Padre, quiero nacer nuevamente en el Espíritu para servirte y adorarte a ti y andar en santidad, Señor, sin mancha, sin arruga, bendito Rey, Señor. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte, te has dado un paso más
en esta promesa eterna que Dios nos entrega y recordarte que estamos acá en su programa Un Tiempo con Dios todos los días jueves y sábados. Este año 2026 venimos con todo, gracias por la misericordia del Señor. Venimos a predicar el Evangelio, lo que Dios coloca en nuestros corazones es el mensaje que se dará a través de estas pantallas, a través de este canal, a través del Facebook, porque el Señor Jesucristo es quien se glorifica en nuestras vidas. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Recordarles también, si usted se encuentra a los alrededores de Guaral, invitarlos a nuestra congregación y Iglesia Apostólica Kairos Guaral. Ahí está ubicada Victoria Baja, Prolongación El Palmo, a una cuadra del CIFA El Paisa. Usted va a poder visualizar nuestra iglesia que está allí todos los días, lunes, viernes y domingo, lunes y viernes 7 de la noche, y los días domingo a partir de las 5 de la tarde estamos allí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. De igual manera saludar a nuestros pastores, nuestro pastor Julián y Chabuca de Douglas. Allí están liderando la iglesia, instruidos por el Señor Jesucristo, llevando ese mensaje de salvación a cada uno de nosotros, un mensaje de amor, de paz, de reflexión, de arrepentimiento a cada uno de nosotros. Así que están cordialmente invitados lunes y viernes 7 de la noche, los días domingo a partir de las 5 de la tarde. Por acá, su hermano en Cristo, Ángel Rendón. Recordarle, en todas las redes sociales me encuentran como Ángel Rendón Oficial. Allí estamos también para servirle y deseándole un feliz día, una feliz semana y un feliz y hermoso año 2026. Nos vemos el día sábado al mismo horario, 10 de la mañana. Estamos por acá. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.